Hola, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos en este evento sobre política fiscal como clave para avanzar hacia la justicia ambiental y climática en América Latina. Eh, este evento se enmarca en el tercer día de la Semana sobre Justicia Ambiental y de Derechos Humanos y pues hace parte de una discusión que hemos venido planteando desde diferentes organizaciones para promover una discusión amplia, abierta, sobre, sobre cuáles deben ser las políticas fiscales en América Latina, qué está sucediendo alrededor de esas políticas y justicia ambiental y climática en nuestros países y cómo se puede contribuir a mejorar la gestión y las políticas que hay en nuestros países. El evento es organizado por De Justicia, por el Centro de Derechos Sociales y Económicos, por el CSR y por WWF Colombia. Yo soy Mauricio Cabrera, soy asesor en relaciones de gobierno en WWF y les agradecemos a ustedes acompañarnos en este evento. La idea es poder a través de unas presentaciones que haremos con los panelistas, eh, unas presentaciones sobre los temas diferentes que rodean la política fiscal y justicia ambiental y climática en América Latina y a partir de ello, de las presentaciones, poder tener unas conversaciones, atender las preguntas que ustedes tengan, quienes nos están acompañando y poder generar un diálogo y ver en qué podemos contribuir para esa mejora de la política fiscal en América Latina. Eh, Desde de entrada les pedimos disculpas que una de las panelistas tuvo un inconveniente precisamente relacionado con la pandemia que estamos viviendo en este momento y por tanto no va a poder acompañarnos. Se trata de María Fernanda Valdés. Sin embargo, pues vamos a tener la oportunidad de un corto video que nos grabó para compartirlo con ustedes y igual pues vamos a desarrollar con el resto del equipo que estaba previsto. Entonces hago una presentación breve de los panelistas. Se tratan de Aroa de la Fuente, de Alejandro Rodríguez, de Sofía Garzón y de Ivana La Rosa. Eh, Vamos entonces a iniciar con, vamos a tener la oportunidad de tener una traducción simultánea al inglés y al portugués. Para ello, pues le pedimos a los panelistas eh, pues hablar lo más pausado posible para tener la oportunidad de, de hacer esa traducción apropiada. Eh, bueno, por el momento entonces pasaría a darle la palabra a Aroa de la Fuente, que nos va a exponer en esta primera presentación. Adelante, Aroa. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y todas. Un agradecimiento muy grande desde GFLAC por estar acá en esta pues muy relevante conversación el día de hoy. Me toca abrir con una presentación esta sesión, ¿no?, que nos invita a reflexionar sobre el papel que juega la política fiscal en los temas y las problemáticas ambientales y climáticas actuales, que como saben pues son graves y acuciantes y nos llaman a actuar de manera urgente. Y bueno, estamos muy contentas de estar acá porque este trabajo es parte fundamental del trabajo que venimos realizando en GFLAC
desde el inicio, ¿no? Somos el grupo de financiamiento climático para Latinoamérica y el Caribe y básicamente nos abocamos a analizar y a actuar sobre el financiamiento para cambio climático y una de las líneas de trabajo es sobre el financiamiento público, ¿no? Y por eso estamos acá y para nosotras ha sido siempre muy importante no solo centrar la atención en el tema del presupuesto, que obviamente es muy importante, cuáles son las inversiones que se están yendo para estos temas, pero también en la parte de ingresos, ¿no? En una integralidad de las políticas fiscales de los países, en el entendido de que pues, también los ingresos impactan positiva o negativa, la forma en que se generan esos ingresos pueden impactar de forma negativa o positiva en las temáticas que queremos. Y justamente, ¿se ve mi presentación? Sí, ¿verdad? Sí, se Sí ve. se puede ver, pero voy a ponerla en pantalla completa para ponerla en modo presentación y poder pasarla. Y en ese sentido, pues hoy venimos a presentarles una herramienta que acabamos de publicar este año, que es el Índice de Finanzas Sostenibles. Y déjenme primero contarles un poquito cuál es la motivación, ¿no? Como todas y todos sabemos, nos encontramos en un momento de emergencia climática que nos llama a actuar de manera urgente. Necesitamos reducir en al menos 45% las emisiones globales de gases de efecto invernadero para 2030 si es que queremos limitar, ¿no? El aumento de la temperatura global a 1,5 grados centígrados y sin embargo lo que estamos viendo es que las políticas de los países a nivel global y en América Latina no están respondiendo necesariamente a esta urgencia. Un ejemplo de ello es que las actuales contribuciones nacionalmente determinadas nos llevarían a un escenario de más de 3 grados centígrados, ¿no? Y en este ámbito, pues, urge que esas políticas se fortalezcan, que esas políticas vayan más allá y en ese sentido, pues el financiamiento, ¿no? Como lo dice el propio Acuerdo de París, no basta solo con que pensemos en qué vamos a estar invirtiendo en sostenibilidad, en cambio climático, sino que todos los flujos de financiamiento deben alinearse, ¿no? Con el desarrollo bajo en emisiones y resiliente al clima. Eso es muy importante, ¿no? Justo por este tema que les hablábamos, no es suficiente invertir recursos públicos, digamos, o de otro tipo a cambio climático, sino también repensar toda la política fiscal para poder atender estos temas y bueno, el financiamiento público obviamente es clave, aunque hay otros tipos de financiamiento en los que también hay que poner la atención y que también deben atender este tema, pues el financiamiento público es clave para detonar como estas acciones. Entonces, bueno, por eso nosotras nos dimos a la tarea de crear el índice de presupuestos sostenibles, que pues es una herramienta que lo que busca básicamente es poder monitorear y evaluar el desempeño de los países sobre los ingresos y disculpa que egresos. te interrumpa un ¿Perdón? momento, es que ¿Sí? tu presentación no se está viendo ahorita después de que leíste pantalla completa, parece como un fondo negro, quizás si quieres dejarla como en la pantalla anterior para que... Ok, a ver, me avisan si se ve, por favor. ¿Se ve? Perfecto, ¿Ahora sí? ahora sí. Ya, ¿Correcto? Vale, lo dejo así. Entonces, bueno, ya, esta es la que ya les había hablado de la motivación y ahora estaba acá en la de índice de presupuestos sostenibles. Muchas gracias por avisarme. Entonces, bueno, como les decía, ¿no? El índice de presupuestos es una herramienta que nos permite monitorear los ingresos y egresos que tienen los países para atender el cambio climático, así como los objetivos de desarrollo sostenible que se asocian al mismo. Y también, en este sentido, nos interesaba medir cuáles son aquellos ingresos y egresos que pueden estar obstaculizando el progreso hacia estas metas, ¿no? Lo anterior con el objetivo de identificar las brechas y las oportunidades que existen y promover acciones a nivel de los países que permitan atenderlas. En esta edición de 2020 lo aplicamos a los 21 países más emisores de América Latina y el Caribe y ahora pues les voy a presentar un poquito los resultados para no alargarme mucho y hacerlo más escueto. Les voy a hablar, el índice está compuesto también de una serie de indicadores que nos permite contextualizar a los países, ¿no? En temas ambientales, económicos, sociales y políticos, pero el núcleo, digamos, del índice está compuesto de una serie de variables que es la que finalmente posiciona a los países, ¿no? En cuanto a su desempeño en finanzas sostenibles. La primera variable son los ingresos sostenibles, que son aquellos provenientes de cooperación y financiamiento
de fuentes bilaterales y multilaterales dedicadas a cambio climático. La segunda variable son los ingresos intensivos en carbono, que denominamos así a todos los ingresos que provienen de la recaudación tributaria y no tributaria de la exploración y extracción de hidrocarburos y minerales, así como los impuestos a los combustibles. La tercera variable son los presupuestos sostenibles, que incluye, en esta variable incluimos el presupuesto etiquetado para cambio climático dentro del sector ambiental, el presupuesto etiquetado de eficiencia energética y energía renovable dentro del sector energético y, por último, el presupuesto etiquetado para desastres naturales. Esto en cada país varía, entonces lo basamos en la institución que coordina en cada país esta política. Y por último tenemos el presupuesto intensivo en carbono, que lo que incluye es básicamente aquel presupuesto que ha sido asignado a la explotación de hidrocarburos, ¿no? Por los países. ¿Cuáles son los resultados? Vamos a la cuestión. Pues bueno, en la primera variable, que es el ranking de ingresos sostenibles, como les digo, esta luego nos lo rankea a los países en un ranking general que les presentaré al final, pero bueno, la primera variable lo que nos muestra es que, bueno, como pueden ver en la gráfica, el financiamiento dedicado a cambio climático ha estado más concentrado, y asignado en un número limitado de países, entonces geográficamente hay un desequilibrio geográfico, digamos, en la asignación de este tipo de recursos, pese a que casi todos los países reciben algo, la mayoría está concentrado en este grupo de 6 países, y además temáticamente lo que vemos es que pese a la vulnerabilidad de la región, frente a los efectos del cambio climático, pues la mitigación sigue recibiendo una parte más importante de estos recursos, en concreto 7 veces más que las acciones de adaptación, ¿no? Lo que también es importante atender para poder hacer frente a los efectos. En cuanto al ranking de ingresos intensivos en carbono, bueno, pues ahí creo que la gráfica es bastante clara, prácticamente todos los países reciben en mayor o menor medida ingresos, ya sea de exploración y extracción de hidrocarburos y minerales, o a veces cuando no hay ese tipo de actividades lo reciben de impuestos a los combustibles, que siguen siendo actividades pues, que tienen un impacto sobre el cambio climático, y obviamente hay países que destacan, ¿no? Enormemente, como Ecuador, México, Trinidad y Tobago, donde los ingresos pues, son sumamente elevados, la dependencia fiscal de este tipo de actividades es sumamente elevada, y obviamente eso tiene implicaciones para las acciones que se tengan que llevar en el futuro frente a una futura abandono, ¿no? de este tipo de actividades que urge, ¿no? Ante la emergencia climática. En el caso del ranking de presupuestos sostenibles, bueno, pues lo que hemos encontrado en estas áreas que les comentamos es que ninguno de los países analizados tiene más la asignación presupuestaria no superó en ninguno de los casos el 1% del presupuesto total de los países. Bueno, el caso de Jamaica, que es el que más destinó, como ven, se quedó en 0,58, y luego hay pues, países que destinaron bastante menos, ¿no? Lo que pues obviamente nos plantea serios retos si queremos atender los temas de sostenibilidad, estar todavía dedicando pues tan pocos recursos del presupuesto nacional. Y por último, en el ranking de presupuestos intensivos en carbono, pues lo que vemos un poco es que hay países, ¿no? Que invirtieron una parte muy importante de sus presupuestos en la explotación de hidrocarburos, esto es a nivel del presupuesto total, y luego si nos vamos al sector energético, pues aún más, ¿no? O sea, es muy impresionante cómo los países todavía, pues sí, sus matrices energéticas están, y el financiamiento en materia energética está totalmente, o sea, la balanza está totalmente inclinada hacia la explotación de hidrocarburos frente a otras actividades, ¿no? que son necesarias. Entonces, bueno, este es el ranking de finanzas sostenibles, digamos, que lo que busca es pues posicionar a los países ya conjuntando estas cuatro variables. Esto no quiere decir que los países que, por ejemplo, Honduras es el que estaría como mejor posicionado. Eso no quiere decir o sea, hay que pensar este ranking en una comparación entre los mismos países, ¿no? No quiere decir que alcanzar que 3,2 signifique que ya están en una situación ideal o muy buena, ¿no? Sino más bien hay que verlo como comparado con los otros países, porque como han visto en las variables que lo indican, no hay realmente todavía una asignación presupuestaria, y no hay una parte de ingresos que todavía
sea excelente, ¿no? en la materia. Y aquí déjenme que contextualice un poquito más estos datos, que dé algunas comparaciones que creo que son interesantes. Primero tenemos el tema de los ingresos sostenibles frente a los ingresos intensivos en carbono, y ahí lo que vemos es que, ¿no? Los ingresos intensivos, o sea, a nivel, viéndolo por países, a veces podemos ver que hay países que menos, hay países que más, pero si tomamos el conjunto de los países, lo que vemos es que los ingresos intensivos en carbono de estos 21 países a nivel regional superan en 196 veces los ingresos sostenibles, es decir, ¿no? Todavía es, obviamente, este tipo de ingresos pues predomina, ¿no? Frente a otro tipo de ingresos que pueden llevarnos más hacia un modelo más sostenible, y en 20 de los 21 países pues los ingresos intensivos en carbono son superiores a los ingresos sostenibles. En la parte de presupuestos, lo que encontramos es que para el conjunto de los 21 países, el conjunto de los 21 países asignó 43 veces más presupuesto intensivo en carbono que presupuesto sostenible, ¿no? Con una asignación total de 3,89% del presupuesto de todos los países frente al 0,09% de presupuesto sostenible. Y en 11 de los 21 países el presupuesto etiquetado para hidrocarburos supera al presupuesto sostenible. Pero déjenme que les muestre la siguiente gráfica, que es lo anterior, pero visto de los sectores energéticos, ¿no? Del sector energético de estos 21 países. Ahí vemos pues una predominancia, creo que esa gráfica, ¿no? La parte gris es la parte de hidrocarburos, vemos una predominancia total de los hidrocarburos, ¿no? Frente a otras fuentes de energía, y especialmente cuando estamos hablando de energía renovable, ¿no? Es un 62% del presupuesto del sector energético que se está yendo a hidrocarburos frente solo a 0,32% a energía renovable, ¿no? Entonces, esto hace que este presupuesto de hidrocarburos supere en 153 veces el asignado a energía renovable y eficiencia energética conjuntamente, y que en 14 de los 21 países el presupuesto para hidrocarburos en el sector energético supera el presupuesto de energía renovable y eficiencia energética. Y un último dato que nos parecía interesante es que queríamos tener un poco un estimado de qué sería necesario, ¿no? Para poder atender los retos asociados y poder entonces hacer una comparativa con lo que se está asignando realmente, ¿no? Y para eso usamos pues este dato que presentó Nicholas Stern, ¿no? Que para combatir el cambio climático ya fue hace unos años, quizás ahora sea incluso más, pero digamos que esa era la referencia que se tiene. Entonces, que se necesitarían inversiones al menos del 2% del PIB de los países, ¿no? Para atender el cambio climático. Entonces, haciendo este cálculo, el conjunto de los 21 países necesitaría 6,3% del presupuesto, dedicar 6,3% de su presupuesto total a estas acciones, mientras que, por lo que en las áreas que hemos analizado en el índice, solo destinó 0,09% del total, ¿no? Entonces, es decir, la brecha es todavía muy grande y hay mucho por hacer para llegar a lo que se está necesitando, que incluso ahora actualmente puede que sea incluso más, ¿no? Y bueno, pues ya para terminar un poco en las conclusiones, es que en materia de ingresos, como hemos dicho, hay una distribución inequitativa y limitada de ingresos sostenibles, que son insuficientes y que además pues, están superados por los ingresos intensivos. They are overcome by intensive income. Y en materia de presupuesto, And in terms of budget, existen limitados there are sostenibles. Un momento, tenemos un problema porque la interpretación ahora se está mezclando con el audio de Aroa. No sé, Santiago, por favor, ¿podemos resolver? Sí, por favor, estaba intentando manejarlo, pero sí es muy difícil. Sí, ya no estoy asignada como intérprete, alguien me desasignó. Gracias. Continúa, Aro. Sí, ya, de acuerdo. En materia de presupuestos, como ya hemos dicho, pues son limitados los presupuestos sostenibles actualmente y son pues obviamente más prioritarios los presupuestos intensivos en carbono para muchos de los países, y existe una gran disparidad entre lo que se invierte pues en sostenibilidad y en actividades intensivas en carbono. Y aquí es importante el índice uno de los grandes retos que hemos tenido para elaborar este índice, y que creo que casi todas y todos hemos tenido cuando nos acercamos a las políticas fiscales y analizar los datos, es pues todos los retos que existen en el acceso a la información, ¿no? Y en el tema de cambio climático es
es especialmente importante porque pues existe, por un lado, nos enfrentamos a la limitada transparencia que ya existe, ¿no? Y además a la desigualdad, a la desigual forma de publicar información en 21 países, ¿no? Pero por otro lado también faltan etiquetas, no hay todavía una integración del cambio climático y del desarrollo sostenible en el sistema presupuestario y faltan definiciones y metodologías para integrarlo, ¿no? A nivel de planeación y presupuestación, lo que hace aún más complicado pues, el análisis de esta información. Y por último, pues en recomendaciones, pues en materia de ingresos es necesario pues, definir mejor las necesidades de inversión sostenible por parte de los países para recibir cooperación internacional más enfocada a lo que se necesita. Incrementar la efectividad de cómo estos ingresos sostenibles son invertidos y los resultados e impactos que tienen, crear estrategias nacionales para movilizar finanzas sostenibles. También estamos impulsando las discusiones sobre reformas fiscales que nos permitan descarbonizar de fondo las finanzas públicas, crear impuestos al carbono. Solo 4 países de la región actualmente los tienen, e incrementar la transparencia de los impuestos existentes, porque los que los tienen tampoco están publicando información necesariamente sobre cómo se está usando, ¿no? Y en materia de presupuesto, transversalizar el cambio climático en el presupuesto nos parece fundamental, ¿no? O sea, no puede ser que solo los sectores ambientales o solo algunos sectores estén a cargo, sino que tiene que ser un tema multisectorial y que atraviese todos los sectores de la sociedad. Redireccionar el presupuesto intensivo en carbono hacia actividades sostenibles, incrementar las inversiones hacia la transición energética, eso es fundamental, pues en general alinear las finanzas públicas con el desarrollo sostenible. Y por último, en materia de transparencia y acceso a la información, necesitamos mejorar en general la transparencia del presupuesto y en particular en el tema de cambio climático, generar clasificadores que nos permitan poder identificar estos recursos y crear e implementar metodologías también para que se integren, ¿no? De forma estructural en los procesos de planeación y presupuestación. Y por último, crear sistemas de medición, reporte y verificación del financiamiento. Y bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos. Y ahí, si tienen alguna duda, pues toda la información sobre el índice y sobre este índice se integra en la campaña Finanzas Sostenibles por el Futuro, pues pueden consultarlo en esta página web. Muchas gracias, Aroa, muy interesante. Yo creo que este abrebocas, digamos, esta primera exposición que nos muestra el estado del arte de las finanzas de América Latina sobre estos temas, pues es clave. Nos muestra la alta dependencia que tenemos en buena parte de nuestros países precisamente a una dependencia de hidrocarburos, una dependencia económica, primero un enfoque hacia mitigación más que adaptación con todas las problemáticas que tenemos de adaptación y el reconocimiento de nuestros países como altamente vulnerables y las dificultades que tenemos, entre otras cosas, yo creo que para plantear la discusión al final, las necesidades que tenemos de modificar, de hacer transiciones hacia otro tipo de economías y la dificultad que hay en las economías nacionales para poder hacer esas transiciones. Nos volvemos casi dependientes, casi adictos a estas economías asociadas a hidrocarburos, gas, carbón, y hacer esas transiciones se vuelve un tema muy complejo. Entonces, nada, muchas gracias, Aroa, por esos primeros aportes. Sobre el tema de derechos humanos en política fiscal como una herramienta para avanzar en la justicia ambiental, como les decía, pues María Fernanda Valdés no va a poder acompañarnos, sin embargo, Natalia Daza de Justicia va a desarrollar el tema. No sé si primero hacemos la pasada de un saludo que nos envía María Fernanda planteando como estos primeros avances. Ahí está precisamente. Entonces, adelante. No, el audio no está. Mauricio, por favor, en el momento de compartir pantalla, compartir audio.
reconocer como un principio sustentado en el derecho internacional que los estados deban asegurar que su política fiscal sea ambiental. Están reconociendo un rol importantísimo que debe cumplir nuestra política fiscal en luchar contra la gran crisis ambiental que vivimos. Este es el gran desafío de nuestra generación y es un gran aporte de esta iniciativa. Bien, bien, bueno. Entonces, Natalia, te doy la palabra para que desarrolles entonces el tema. Listo, muchísimas gracias. Voy a compartir una presentación. Entonces, regálenme un segundo. Listo, creo que ya. Listo. Ahí están viendo mi pantalla. Todavía está cargando la presentación, ¿cierto? Listo, perfecto. Sí. Esperemos a que cargue. Perfecto. Bueno, buenos días, tardes, dependiendo de dónde estén. Mi nombre es Natalia Daza, yo hago parte del área de justicia ambiental de Justicia. Y en esta presentación voy a hablar un poco de la iniciativa del principio 4, que es el principio que contempla las consideraciones ambientales dentro de la iniciativa de principios y directrices de derechos humanos en la política fiscal, un poco aludiendo también al contexto latinoamericano. Lo importante de esta presentación es que un poco quede claro cuál es la relación entre política fiscal, justicia climática y ambiental, y cómo esta es abordada dentro de los principios. Entonces, para empezar, voy a introducir brevemente los principios y directrices que algunos ya habrán conocido por las otras presentaciones o estarán interesados en conocer dentro de esta semana. Estos principios y directrices son producto de un proceso de 3 años de investigación exhaustiva, trabajo con varias organizaciones regionales y globales, así como espacios de diálogo y consulta con expertos en materia de política fiscal y derechos humanos, así como las diferentes áreas que tocan los principios, entre ellas el área ambiental. Busca inspirar una acción transformadora que renueve el pacto fiscal entre Estado, ciudadanía y empresas, de tal manera que la acción del Estado vaya orientada a la garantía de los derechos humanos en materia, digamos, cuando se trata de política fiscal, y a su vez hay una mayor confianza en las instituciones y mayor disposición de la ciudadanía para pagar los impuestos, ya que esto se verá reflejado en el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos. Ups. Entonces, ¿qué pasa cuando está esta intersección de ambiente, derechos humanos y política fiscal? Para esto hay que partir de la opinión consultiva 23 de 2017 de la CIDH, en la cual se establece que el ambiente sano es una precondición para la garantía efectiva del resto de los derechos humanos. En este sentido, digamos, hacerle digamos, campo al tema ambiental cuando hablamos de derechos humanos es supremamente importante. A esto se le suma que cuando hay una agravación del deterioro ambiental, como se ve en la crisis climática, el tema de derechos humanos también se ve impactado en 2 sentidos. Por un lado, para hacerle frente, digamos, en lo que es los impactos inevitables como producto del cambio climático y todo lo que esto implica en materia de derechos humanos, ya sea en los planes de adaptación, en la adaptación al cambio climático, asimismo, lo que implica en materia de derechos humanos, los planes de mitigación, es decir, en tanto evita profundizar violaciones a derechos humanos, pero asimismo como los planes de mitigación en sí mismo pueden conducir a violaciones de derechos humanos. Ahí hay un doble frente. ¿Y qué tiene que ver esto con la política fiscal? Y es el hecho de que fortalecimiento de sistemas de salud, por ejemplo, para atender a los impactos negativos de la contaminación, por ejemplo, del aire, en materia de salud, para fortalecer sistemas de cuidados relacionados a la adaptación al cambio climático, para poder invertir en tecnologías limpias que permitan alcanzar las metas internacionales en materia de mitigación, entre otras, requieren una política fiscal que les sea coherente. Pero también a eso se suma que la política fiscal también debe ser coherente con los derechos humanos. Y pongo un par de ejemplos. Por ejemplo, que los impuestos al uso a los plásticos de un solo uso
no vayan a cometer violaciones de derechos humanos, por ejemplo, a la población en condición de discapacidad. Un caso que se ha visto muy frecuente es el tema de los pitillos de plástico, que son pitillos de un material no sustituible, pero que garantizan gran independencia de las personas en condición de discapacidad, a diferencia de otros materiales. Con los impuestos, la población en condición de discapacidad puede verse afectada. También pasa, por ejemplo, con el impuesto al carbono y su regresividad, y lo que esto implica, por ejemplo, para las poblaciones más vulnerables. También se suma, por ejemplo, qué pasa con impuestos a la energía y el uso de electrodomésticos que reducen la carga de horas no remuneradas para las mujeres. Ahí hay un montón de digamos, dinámicas que entran en juego, entonces no es solo que la política fiscal está al servicio del tema ambiental, sino como política fiscal ambiental también está al servicio de los derechos humanos. Entonces voy a hablar un poco del principio 4, que es el principio que aborda el tema ambiental dentro de los principios y directrices de derechos humanos en la política fiscal. Entonces, el principio 4 establece que los estados deben asegurar que su política fiscal sea ambientalmente sostenible. ¿Qué implica esto? Por una parte, que se maximice el uso de los recursos disponibles para asegurar el desarrollo sostenible. Esto en aras de promover el derecho al disfrute, disfrute del derecho a un ambiente sano, prevenir daños previsibles en derechos humanos por el cambio climático o daños ambientales. Esto todo enmarcado dentro del derecho al desarrollo, es decir, que se requiere un compromiso de varios gobiernos siguiendo el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, es decir, que los países, por ejemplo, que más emisiones producen, como lo son China, Estados Unidos, India y Rusia, sean los que asuman mayor responsabilidades en lo que, por ejemplo, refiere materia de mitigación y financiación de la adaptación del cambio climático a los países más vulnerables, que tienden a ser los que menos emisiones producen. Segundo, uso ambiental de la política fiscal, es decir, aprovechar el potencial de la política fiscal en pro de la protección de la biodiversidad y la mitigación y adaptación al cambio climático. Tercero es coherencia, asegurar que la política fiscal guarde coherencia y conformidad con la política ambiental a nivel nacional, subnacional y mundial. Esto es supremamente clave por lo que veníamos hablando del tema de actividades extractivas y la dependencia que esto ha implicado en los presupuestos de América Latina. Y finalmente, decisiones informadas, es decir, abstenerse de reforzar la dependencia del financiamiento público de actividades de alto impacto ambiental que puedan poner en riesgo los derechos humanos. Y a su vez que estas decisiones de explotación, cuando se dan, vayan en conformidad con el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos, que sean legítimas, sostenibles y aceptables para todas las personas y que sus beneficios superen los costos y estén adecuadamente distribuidos. En este sentido, las directrices son las siguientes. Uno es utilizar la política fiscal para promover el cuidado de bienes y derechos ambientales, incluyendo la transición a energías limpias, que es supremamente clave, reduciendo tanto la independencia de los ingresos de sectores extractivos, así como aquellas actividades que puedan ocasionar impactos negativos sobre los derechos humanos, incluyendo el derecho a un ambiente sano. A eso se le suma que sea sostenible en términos intergeneracionales y equilibrada en la repartición de costos y beneficios a nivel territorial, que favorezcan la convergencia regional y sean compatibles con los proyectos de vida de las comunidades locales. Segundo, articular la política económica, incluida la política fiscal y la regulación monetaria y financiera, con la política ambiental y social. Sumado a promover la coordinación intranacional y el uso innovador de instrumentos fiscales verdes para distribuir adecuadamente los costos de la acción climática y ambiental, así como evitar la migración y reubicación de actividades desde zonas en las que se haga un uso extensivo de impuestos ambientales hacia otras en las que no. Esto es supremamente importante porque requiere en ese sentido una coordinación a nivel regional y a nivel global de cómo se vayan a efectuar estos impuestos verdes. Tercero, incentivar a través de su política fiscal la inversión en energías renovables, la creación de empleos verdes y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. A esto se le suma incorporar o emplear, si existieran, los impuestos verdes o ambientales o las exenciones verdes adecuadamente evaluadas, en los que la base imponible genera un efecto negativo sobre el ambiente, sumado a tomar medidas necesarias contra su regresividad,
Como lo veníamos diciendo antes, por ejemplo, impuestos al carbono tienen una alta regresividad. Sin embargo, la política fiscal no se agota con el impuesto en sí mismo, sino el uso de lo que se hace con el recaudo. Ya hay varios ejemplos y varias modelaciones, por ejemplo, de qué pasa con transferencias monetarias focalizadas e incluso no focalizadas y cómo estos pueden ayudar a disuadir esa regresividad de estos impuestos. A esto se suma también utilizar la recaudación de los impuestos verdes o parte de ello para atender a la acción climática. Como veníamos diciendo antes, pues, necesitamos tener metas ambiciosas, pero más allá de tener solo la meta ambiciosa, también es importante tener la financiación para cumplir con esa meta ambiciosa. Y a su vez, también se necesita financiación para, por ejemplo, todo lo que viene en materia de gestión del riesgo, fortalecer servicios de salud, fortalecer sistemas de cuidado. Sabemos que, por ejemplo, el cambio climático va a aumentar el número de horas de trabajo no remunerado de las mujeres en materia de cuidado, cómo fortalecemos los sistemas de cuidado y cómo los financiamos. Cuarto, es que cuando se enfrentan actividades de explotación de recursos naturales, una parte razonable de los beneficios sea objeto de tributación y se destine a acelerar la transición energética, así como para garantizar los derechos humanos, especialmente donde ocurren estas actividades. Es clave que los recursos de las actividades extractivas se destinen en efecto a financiar las transiciones, que además requiere además transiciones responsables con los derechos humanos, ¿no? La idea tampoco es que esto se nos vuelva como un nuevo extractivismo, esto vale la pena aclararlo, transiciones además acorde con los derechos humanos. Sumado a establecer mecanismos para captar parte de los recursos derivados de rentas extraordinarias producto del auge de precios, adicionalmente gestión macroeconómica de las rentas provenientes de recursos naturales mediante fondos de estabilización y otros mecanismos idóneos, sumado a promoción de diversificación productiva. Como ya decimos, la idea no es nuevamente crear dependencias de ciertos sectores, y finalmente gestionar las empresas públicas o mixtas, particularmente aquellas en sectores extractivos, de modo que se acelere la transición energética y se prevengan daños ambientales. Un último punto de las directrices sería desmontar incentivos fiscales a las fuentes de energía no renovable y asegurando la protección y compensación de la población de menores ingresos. Hasta tanto, publicar información transparente sobre los beneficiarios de impacto de dichos incentivos. Como veníamos diciendo antes, sabemos que digamos, es importante desmontar, por ejemplo, subsidios a combustibles, por ejemplo, pero sabemos que porque están altamente subsidiados, esto va a tener impactos negativos en poblaciones vulnerables. ¿Cómo los hacemos graduales o respondiendo con otras políticas a que estos no tengan impactos negativos? Un poco con estos principios en mente, me interesa hacer rápidamente un esbozo de en qué va la política fiscal ambiental en América Latina en este momento, para tener claros también los desafíos y los retos a los que se van a enfrentar estos principios, y en qué panorama se van a desarrollar, y creo que eso sería interesante para la conversación que vamos a tener más adelante. Lo primero, sobre impuestos verdes, sabemos que hay una implementación incipiente, principalmente a combustibles fósiles, diésel y vehículos automóviles, introducidos principalmente con fines recaudatorios. Esto es lo que tenemos en materia de impuestos verdes. Regalías han operado como una suerte de subsidio de forma que es un alivio tributario a otras actividades no relacionadas con la extracción de recursos naturales. Sin embargo, sobre esto todavía hay muchas disputas sobre cuál es exactamente la magnitud de este alivio tributario. Entonces, con esto hay también que tener algo de cuidado. Alta presencia de subsidios a energía, que sigue siendo una prioridad en materia de política social. Nuevamente está la pregunta por la gradualidad, por políticas que acompañen, digamos, el quitar estos subsidios de energía que no terminen por afectar a las poblaciones más vulnerables. Combustibles fósiles nuevamente altamente subsidiados, con el reto de que al introducir gravámenes se puede generar descontento social. Un ejemplo de esto es el gasolinazo en México, que tuvo, digamos, gravámenes sobre combustibles fósiles, y la importancia nuevamente de su gradualidad, así como de generar conciencia digamos, del porqué de estos gravámenes. Sobre lo que refiere a incentivos fiscales en materia ambiental, se registra que al menos 9 países de la región en 2019 contaban con este tipo de incentivos, y dentro de este incentivo se ve, por ejemplo, generación de energía renovable o su utilización,
créditos o deducciones en temas de gastos de investigación, desarrollo e innovación en tecnologías verdes, o innovaciones o incentivos para uso de tecnologías verdes, como por ejemplo se ve en el tema de vehículos eléctricos. Esta es más o menos como la tendencia en materia de incentivos fiscales, en materia fiscal. En lo que refiere a gasto público de actividades contaminantes producto de beneficios tributarios a dichas industrias, como la minería o hidrocarburos, hay varias estimaciones de cuánto es este gasto público. Yo traje uno de los varios datos que hay, que me pareció de los más interesantes, que es el de la Unión Monetaria del Caribe, la cual estima que el gasto en esta materia para el Caribe oscila entre el 9.5% y el 16%. Nuevamente, lo que estamos hablando, la magnitud sigue siendo altamente disputada, que es uno de los temas a seguirle la pista, y nuevamente ahí entra el problema de transparencia del que nos hablaban ahorita. Bueno, siguiendo un poco con el panorama que tenemos para discusión, está el ciclo alcista de 2003, introduce o lleva a que gobiernos de la región introduzcan una serie de reformas fiscales para mayor captación de ingresos en la región, lo que tiene a su vez que aumenta el grado de dependencia de estas rentas de actividades extractivas. Entre 2005 y 2008, que fueron los años del ciclo alcista, se vio que los precios de dichas materias representaron ingresos totales por más del 25% del Producto Interno Bruto en varios países de la región, cosa que nuevamente nos pone en un panorama que nos sitúa en una alta dependencia de estas rentas extractivas. Frente a la explotación de recursos naturales, vemos también una tendencia por sistemas contractuales sobre sistemas de concesión, en tanto permiten ejercer un mayor control en digamos, como las rentas, pero todavía, digamos, no, esto sigue siendo una disputa si los sistemas contractuales son más efectivos que los sistemas de concesión. Esto también es una disputa que sigue presente. Sobre lo que es distribución de regalías, hay una tendencia a la asignación preferencial de las rentas fiscales a los gobiernos locales donde ocurren las actividades extractivas, y en lo que refiere a su uso, se ve que algo está destinado a responder a las desigualdades que dejan las actividades, pero más bien poco o nada para atender a sus impactos ambientales y la financiación a las transiciones. Realmente son muy pocos los ejemplos donde se ve que algo se está destinando a estas dos últimos asuntos. Y finalmente, sobre lo que refiere a restricciones comerciales y arancelarias para importación de tecnologías limpias, exceptuando a Costa Rica, en la región hay una participación incipiente en la negociación de eliminación de aranceles a productos ecológicos. Ese es un poco el panorama con el que nos enfrentamos, y ahí, digamos, digamos, relacionados a los principios, específicamente al principio 4. Eso es todo. Bien, Natalia, muchas gracias. Creo que se va configurando, digamos, el escenario de debate posterior. Pues realmente las cifras que muestran pues la alta dependencia nuevamente de los proyectos petroleros, mineros a nuestras economías, la regresividad y complejidad que tiene precisamente la regresividad de varios de esos impuestos y la necesidad de compensarlo con otro tipo de estrategias financieras, y el tema del subsidio de los combustibles, pues que resulta mucho más complejo hacer transiciones en este escenario de combustibles fósiles subsidiados, el gasto público en actividades contaminantes, y lo último, pues que anoto en este momento, pero pues ahora tendremos la oportunidad de debatirlo, es los valores tan altos que mostraban de dependencia. Hasta casi el 50% en algunos países de las rentas provienen de ese tipo de actividades extractivas. En Colombia no estaba bien la relación, pero estamos en alrededor del 12%, que ha llegado a subir incluso un poco, sumando hidrocarburos y minería, y llega a ser casi el 12%, pero hay algunos países que tienen hasta el 51%. Y el tema de las regalías, una cosa como para validarse en los territorios,
esas políticas que hay que precisamente procuran beneficiar a los municipios y a los territorios en donde se manejan. Y esa mirada a largo plazo, ¿qué es lo que va a pasar con esos territorios una vez disminuya o ya no se compren más minerales o eventualmente se agoten los recursos y esas transiciones sí se han dado, se ha hecho la asignación de recursos para esa transformación, pues se va configurando el tema. Muchas gracias, Natalia. Le doy la palabra a Alejandro Rodríguez de Justicia, que nos va a hablar sobre impuestos verdes y otros instrumentos fiscales ambientales como una herramienta fiscal para avanzar a esas economías más justas. Adelante, Alejandro. Muchas gracias, Mauricio. Les voy a compartir mi presentación. Ustedes me dicen cuándo la pueden ver. De pronto te encargo a los traductores, Alejandro, procurar hablar un poco pausado. Perfecto. ¿Ya están viendo la presentación? Ya, dale. Bueno, listo. Buenos días y tardes a todos y todas que están conectados con nosotros. El propósito de mi presentación es hablar un poco sobre los tributos y regulación de mercados para la garantía del derecho al medio ambiente. Esta presentación se va a enfocar en un documento que hice como parte de la serie de documentos complementarios de los principios de derechos humanos en la política fiscal que se están lanzando esta semana, y es justamente cómo los tributos y la regulación de mercados pueden garantizar pueden ser o contribuir a la garantía de derechos como la salud, la alimentación y el medio ambiente. Salud y alimentación por impuestos saludables y pues el medio ambiente a través de impuestos verdes. Claramente en esta presentación me voy a concentrar en estos últimos. La idea es que voy a hacer un breve repaso del documento en donde se habla un poco del rol de la política fiscal y el potencial de la política fiscal para manejar algunos de estos incentivos y de la regulación de los mercados a través de los llamados impuestos piguvianos, para después pasar a hablar un poco sobre la teoría detrás de estos impuestos y cómo contribuyen a la garantía del derecho al medio ambiente, hablar un poco sobre cómo no, el tema de los impuestos verdes no es un tema netamente fiscal y ambiental, sino que también es algo que se ha discutido desde el campo de los derechos humanos, y finalmente concentrarme un poco en los retos de la implementación y algunas de las directrices que se destilan de todo el análisis que hice en el documento. Creo que en el documento también pueden encontrar los resultados de las experiencias en la región de América Latina y el Caribe, pero me parece que es importante un poco concentrarnos más en los retos que pueden haber en la implementación y cómo corregir o abordar estos retos a través de las directrices que se presentan. Algunos de estos retos ya los mencionó Natalia en su presentación y pues me gustaría profundizar un poco en ellos. Entonces, como a manera de introducción, me gustaría hablar un poco del rol de la política fiscal. Existen visiones sobre el rol que tiene la política fiscal en la economía y en la sociedad. Hay quienes creen que el rol de la política fiscal debe ser neutro y debe centrarse únicamente en recaudar y gastar para el funcionamiento e inversión del Estado. Y que no debe involucrarse o generar cambios de alguna materia en materia económica o social, y que estos son roles de otro tipo de políticas. El documento que se presenta como documento complementario de donde yo me paro en esta presentación es desde un rol proactivo de la política fiscal, es decir, que genere cambios en la demanda o en la oferta que estimulen no solo el crecimiento económico, sino también la decisión de los participantes o agentes del mercado a través de cambios en los precios. Así pues, instrumentos que se derivan de la política fiscal como los impuestos verdes tienen el potencial de incentivar o desincentivar conductas y tienen el potencial de contribuir a las obligaciones relativas a la realización del derecho a un medio ambiente sano de los estados. Quiero hacer una aclaración aquí, es que cuando estoy hablando de impuestos verdes en esta presentación, me estoy limitando a los impuestos a las emisiones, a los impuestos a plásticos de un solo uso.
pero estos no son los únicos que existen. También existen impuestos, por ejemplo, los plaguicidas, que tienen la misma lógica detrás de los impuestos que acabo de mencionar, y hay otros tipos de impuestos. En esta presentación me voy a concentrar mayoritariamente en estos dos impuestos. Así pues, creo que la política fiscal puede y debe ser una herramienta para realizar un ejercicio regulatorio, especialmente cuando se detectan claras fallas de mercados que afectan derechos. Esta falla de mercado que se puede detectar en este caso particular son externalidades negativas en el medio ambiente, producto de los mercados no regulados que generan emisiones de carbono o la producción excesiva de plásticos de un solo uso. ¿Cómo se hace para hacer este ejercicio regulatorio? A través de los impuestos piguvianos, que son impuestos que buscan mitigar estas externalidades negativas. ¿Cómo logran la mitigación de estas externalidades negativas? Primero me gustaría hablar, aunque ya se ha mencionado en las presentaciones anteriores, acerca del problema público, la externalidad negativa que los impuestos piguvianos quieren corregir. El informe del 2018, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, afirma que las consecuencias y costos de un aumento de la temperatura del planeta de 1.5 grados Celsius serán mucho más drásticos de lo que se tenía calculado. Y cuando se observan, por ejemplo, las emisiones de CO2 a través del tiempo, no se observa una reducción significativa en los últimos años, pese a los múltiples acuerdos internacionales firmados por distintos países, como el Tratado de Kioto, el Acuerdo de París más reciente. Esto ha hecho que se piensen en estrategias o políticas distintas para afrontar esta problemática social. Lo mismo con los plásticos de un solo uso. Su producción ha presentado una evolución creciente en los últimos años. En el 2015, por ejemplo, se generaron 300 millones de toneladas de residuos plásticos, 79% yacían en vertederos, basureros o en el medio ambiente, en ecosistemas estratégicos, por ejemplo, mientras que aproximadamente el 12% se incineraba y solo el 9% era reciclado. Como lo mencioné anteriormente, teniendo en cuenta estas tendencias, este problema público que cada vez es mayor, se han implementado estrategias y políticas de diversa índole para reducir estos impactos negativos de estos mercados. Las estrategias se han concentrado en la regulación a través de creación de leyes, por ejemplo, o en técnicas de comando-control muy conocidas en el mundo ambiental. Solo hasta relativamente poco, igual estamos hablando de décadas, se ha contemplado estrategias que involucran instrumentos económicos como los impuestos piguvianos. ¿Qué son los impuestos piguvianos y cuáles son su potencial desde la teoría económica? El potencial de los impuestos piguvianos son corregir las externalidades negativas producidas por un mercado. Cuando el costo marginal social de la producción o consumo de un bien o servicio determinado supera el beneficio marginal social, se encuentra una externalidad negativa que impacta a personas que no están dentro del mercado. Un impuesto a los bienes o servicios que causan estas externalidades puede aumentar el bienestar al restringir el consumo o la producción hasta que el costo marginal y el beneficio marginal sean iguales y se compense esta externalidad. Los impuestos verdes buscan entonces mitigar los impactos negativos de las emisiones de carbono en el calentamiento global y de la producción de plásticos de un solo uso y su impacto negativo en los ecosistemas estratégicos y océanos del planeta. En primer lugar, de los plásticos, lo cual desestimulan tanto su producción como su consumo ante mayor precio, y dependiendo claramente de la elasticidad de estos productos o bienes y servicios, pues se desestimula el consumo de estos bienes y servicios al igual que su producción. Pero pues con esto lo que se genera pues es mitigar o reducir, por ejemplo, el nivel de emisiones de CO2 o la producción de plásticos de un solo uso. Pero además de eso tiene otros beneficios. En primer lugar, se obtienen recursos adicionales producto del recaudo que se pueden invertir para mitigar los impactos negativos ocasionados por la externalidad. En este caso, los recursos se pueden utilizar para
infraestructura para la mitigación y adaptación del cambio climático, la transición energética y otro tipo de cosas que ya más tarde veremos en las directrices. Pero además de esto hay algo muy importante, y es que como los impuestos aumentan los precios, y los precios tienen mucho que ver con incentivos y con internalización de costos, lo que logran estos impuestos además internalizan los costos de largo plazo que los consumidores no tienen en cuenta al consumir productos, o los productores no tienen en cuenta al producir. Esto se da por asimetría de información, es decir, no tienen la información completa, o por impaciencia intertemporal. Para el tema de las emisiones es un caso muy importante e interesante porque es un fenómeno global. Como es un fenómeno global y de largo plazo, a la producción, los agentes del mercado no logran percibir los costos tan fácilmente porque justamente no se ven ni cerca, por un lado, pero tampoco se ven prontos. Entonces, digamos que lo que hacen estos impuestos es hacer con el precio, con el aumento del precio, que los consumidores y productores internalicen estos costos. Ahora bien, como les mencionaba al principio, este no es un asunto netamente fiscal. Y en el documento se hace una revisión sistemática de la normatividad en derechos humanos que aborda el tema fiscal relacionado con temas ambientales. Encontramos, por ejemplo, que el Comité DESC, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, el 42% de sus observaciones finales a estados abordó el tema del cambio climático. Y dentro de estos abordajes, de esta doctrina que está desarrollando en su evaluación de estados y declaraciones, han dejado algunos visos de cómo del uso de estos instrumentos fiscales para garantizar y proteger el derecho a un medio ambiente sano. Por ejemplo, regulando eficazmente las entidades del sector privado de modo que sus acciones no aceleren el cambio climático, o pensar en políticas que contribuyan a encauzar los modos de producción y consumo. Políticas como estas políticas tributarias que juegan con los incentivos de los agentes para, como dice el Comité DESC, encauzar los modos de producción y consumo. Pero también relatores especiales del Sistema de Naciones Unidas se han referido al tema. Especialmente me gustaría mencionar la Relatoría Especial de Pobreza Extrema y Derechos Humanos en su informe sobre cambio climático, en donde hace una mención muy clara en que la política fiscal y la fijación de los precios del carbono pueden incentivar la inversión con bajas emisiones de carbono y la mitigación de las emisiones. Nuevamente, a través de estos instrumentos económicos y fiscales se pueden incentivar y desincentivar el uso de fuentes de energía renovable y de fuentes de energía a partir de combustibles fósiles, debido a que a estas pues están gravadas y por tanto desestimula su consumo y producción. Ahora bien, como les mencionaba, y para hacer la presentación lo más corto posible, no voy a hablar de los resultados en la implementación de estos impuestos en distintos países. En el documento, que los invito a consultarlo, hacemos una sistematización de estos resultados para mostrar los impactos que ha tenido en reducción de emisiones y en reducción de plásticos de un solo uso. En este último, por ejemplo, está el caso de Irlanda, muy reconocido, o el caso incluso de Colombia, con el impuesto a las bolsas plásticas y los resultados positivos que tienen. Pero aquí me gustaría concentrarme sobre todo en los retos de la implementación que se han encontrado en el estudio de estos casos de implementación. Quiero hablar específicamente de 3 que me parece muy importante y que yo creo que Natalia los mencionó en algunas ocasiones en su presentación anterior. El primero es el diseño y la eficiencia del impuesto. Esto es muy importante, ya que el diseño del impuesto y sobre todo el valor a la tonelada, por ejemplo, del impuesto al carbono, tiene que incorporar el costo social ambiental que está generando las emisiones para que sean efectivos. Es decir, si se fijan tarifas o el precio del carbono por debajo de su costo social, el impuesto no va a tener eficiencia y no va a lograr los impactos ambientales que se desean. Y esto es muy importante y lo hemos visto en el caso colombiano, en donde
el impuesto al carbono y el precio a la tonelada de carbono es de 15.000 pesos, 17.000 pesos ahora, perdón, que es aproximadamente unos 3 a 5 dólares, mientras que el costo social se ha calculado en aproximadamente 25 o 50 dólares. Es decir, hay una diferencia muy grande que se tiene que corregir para que los impuestos sean realmente efectivos. Otro de los asuntos que ya también bien mencionaba Natalia son sus efectos distributivos. Los impuestos a las emisiones, por ejemplo, pueden afectar los precios de la energía eléctrica o de los alimentos, afectando así a hogares de menores ingresos. Por tanto, es muy importante el reciclaje del recaudo, es decir, qué hacer con los recursos que se tienen y a través de programas de transferencias sociales o en inversión en infraestructura de adaptación y mitigación al cambio climático, compensar esos efectos distributivos. Sobre todo la infraestructura de adaptación y mitigación al cambio climático beneficia más a los hogares vulnerables, que como sabemos son los más vulnerables al cambio climático también. Entonces digamos que el uso de los recursos es muy importante para que se puedan mitigar estos posibles impactos negativos distributivos que se vean. Pero además es muy importante también tener en cuenta la implementación gradual de estos tributos para que no generen choques tan grandes precisamente en estos hogares. Y finalmente, hay que tener en cuenta los efectos en pérdida de competitividad de algunos sectores y fuga de emisiones a mercados no regulados. Como estos impuestos recaen sobre fuentes de energía que son insumos esenciales en la producción de bienes y servicios, esto puede llevar a afectaciones en la competitividad de algunos sectores e incluso lo que llaman el carbon leakage o la fuga de emisiones, es decir, las emisiones se trasladan a lugares donde no existe el impuesto y entonces no se tendría, simplemente se está cambiando el punto de emisión, pero no se está haciendo nada sobre la magnitud de las emisiones. Entonces es muy importante que se tengan en cuenta esos impactos o posibles impactos en la productividad de los sectores y al mismo tiempo, pero también lo que se ha visto en cierta manera es que los aumentos en los costos de energía mejora el rendimiento de algunas empresas o de sectores al generar ganancias en productividad laboral y una rentabilidad adicional vía innovación y cambio tecnológico. Entonces, eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Hay una investigación del Banco Mundial sobre estos efectos en competitividad en México e Indonesia, países en vía de desarrollo, como para que se tenga en cuenta qué tan grandes serían los impuestos los impactos en competitividad. Y finalmente las directrices, muy asociadas a los retos de la implementación que identificamos. En primer lugar, incorporar en su diseño el costo social real de las emisiones de carbono o de la externalidad negativa que se busca compensar con el impuesto verde. Como ya lo mencioné, si no se logra, la medida puede ser inefectiva. Y además de esto, muy importante que recaiga sobre todas las actividades que generen los impactos negativos ambientales. Es decir, que la base gravable del impuesto, por ejemplo, del impuesto a las emisiones, incorpore todas las fuentes de emisiones para que sea realmente efectivo. Y acá nuevamente la gradualidad de la aplicación de las tarifas y del costo de las emisiones es muy importante para que no genere choques traumáticos distributivos en el corto plazo. Una segunda directriz que es muy importante es el uso o reciclaje de los recursos, es decir, qué se va a hacer con los recursos que se recaudan. Es muy importante entonces que se destine a la mitigación y adaptación al cambio climático, es decir, a infraestructura relacionada con esto, pero también a la transición energética de la economía, que se estimulen sectores que sean limpios con estos recursos, pero también a las transferencias sociales en caso de detectar efectos regresivos en los impuestos, como se ha hecho, por ejemplo, simulaciones en México y cómo el bienestar neto después de la aplicación del impuesto de las transferencias es positivo. Hay un bienestar y no un costo si se analiza desde la economía del bienestar. Pero que es muy importante tener en cuenta que estos recursos no se deben considerar de largo plazo, o sea, no se pueden considerar como indefinidos, sino son recursos de corto y mediano plazo, por lo que son muy importantes discutir qué se van a hacer con ellos, porque si los impuestos están bien diseñados, los recursos van a disminuir en el largo plazo porque se está desincentivando esa actividad. Y
Y eso es muy importante tener en cuenta. Muchas personas creen que estas fuentes de recaudo son indefinidas. Y si se quiere lograr los objetivos con los impuestos verdes, pues evidentemente el recaudo va a ser menor en el largo plazo o va a ser inexistente en el largo plazo. Y finalmente, yo creo que un aspecto muy importante relacionado con la economía política detrás de estos impuestos es socializar ampliamente los beneficios de estos impuestos a la sociedad, así como el uso de los recursos que se va a dar, es decir, transparencia en el uso de los recursos. Esto yo creo que, en primer lugar, reduce las presiones de grupos de interés o sectores que se van a ver afectados por las medidas y que van a hacer barreras para la implementación de estos impuestos, pero además de eso van a ganar en apoyo público, van a ganar apoyo de la opinión pública. Una forma de hacer esto es aplicar algunas medidas compensatorias a los sectores y hogares que se pueden ver afectadas antes de la implementación de estos impuestos. Y yo creo que la economía política detrás de esto es muy importante. Hemos visto cómo la implementación de impuestos verdes ha desatado descontentos y crisis sociales en países como Francia, en Ecuador y ahora en Colombia. Y esto tiene que ver mucho, primero, con la falta de socialización de los impuestos y sobre todo con un aspecto fundamental que hay que tener en cuenta, y es que la implementación de estos impuestos se tiene que hacer bajo un marco de justicia social o de justicia fiscal, perdón, y justicia tributaria. En el caso de los chalecos amarillos en Francia, gran parte del descontento de la implementación de impuestos ambientales era que mientras se estaban implementando esos impuestos, se estaba reduciendo el impuesto a los patrimonios más altos. Y algo sucedió acá por eso. Entonces, creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Aquí cierro y muchísimas gracias. Leandro, muchas gracias a ti, muy interesante todo este tema de impuestos y pues la necesidad de hacerlos un poco más redistributivos. Lo que planteas, pues relacionado también sobre pues la conveniencia de implementar este tipo de impuestos que puede ayudar a generar unas transiciones más adecuadas. Sin embargo, cómo tienen que ser bien diseñados para que no generen unas externalidades negativas, compense las externalidades negativas que se tienen que implementar en muchos de los sectores que hoy, por ejemplo, no tienen. Pues hablaba solamente del impuesto al carbono y de plásticos de un solo uso. Sin embargo, la oportunidad que hay en otros sectores productivos de implementarlos y la conveniencia pues de disminuir los impactos negativos que se tienen, pero de ser diseñados de manera adecuada para que no recaiga sobre partes de la población que hoy por hoy ya tienen unas cargas fiscales muy grandes o son los actores más débiles de la cadena, y pues hace muy difícil implementar unas medidas con los choques sociales que eventualmente se dan. Hay un tema interesante, y es que el que recaigan sobre los actores adecuados, que no se generen esos impactos negativos, que el reciclaje de esos recursos, que vaya a esas estrategias de mitigación y adaptación y de transición con una mirada de los territorios a largo plazo, y el uso de esos recursos. Traigo a colación porque en Colombia, que hay un impuesto al carbono, resulta que el sector ambiental no le están llegando los recursos y no se han ejecutado. Entonces no es solamente recaudarlos, sino efectivamente cómo van a ser operativos y si les van a llegando. Ya tenemos como 2 años y medio tal vez de recaudo, y en este momento el impuesto al carbono no se ha visto materializado en mejora de la gestión de las entidades públicas. El tema sale nuevamente, la necesidad de transparencia, que es un factor común. Yo ahí llamo la atención sobre el tema del acuerdo de Escazú, que en Colombia hemos venido procurando que se ratifique y no ha sido posible. Ha habido una resistencia precisamente de los sectores productivos más grandes del país
oponiéndose absolutamente y con un trámite muy complejo en el Congreso. Entonces la necesidad de viabilizar este acuerdo y de dar más transparencia al uso de esos recursos para mejorar justicia tributaria y justicia ambiental. Entonces, pues nada, muchas gracias Alejandro por tus aportes y bueno, le doy la palabra a Ivana La Rosa de Coalition for Rights in Development. Ella nos va a hablar de la coalición para monitorear los impactos sociales y ambientales de las inversiones por entes multilaterales. Entonces ahí vamos teniendo todo un panorama muy interesante que ha estado todo este evento. Ivana, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Gracias a las organizaciones, colegas y aliadas por invitarnos también a la coalición a estar presente en esta semana con, como bien decías, con estos intercambios súper fructíferos y que nos van presentando el panorama también de alguna manera complejo y rico de interacciones que necesitamos para justamente poder actuar en consecuencia. Voy a tratar de compartir la pantalla, a ver si eso que la ven ahí. ¿Se ve? Está cargando. Okay. Ya se ve, me falta solo ponerla en modo de presentación. La estoy poniendo ahí, ¿sí? Aún no. Ya, perfecto. Perfecto. Bueno, entonces, bueno, como decíamos, soy la coordinadora regional para la región, para América Latina de la coalición para los derechos humanos en el desarrollo. Quizás brevemente comentar que la coalición es una coalición que engloba movimientos sociales, organizaciones de base, organizaciones internacionales y territoriales de distinto tipo, y que, bueno, contamos con 100 miembros al día de hoy, esa cifra redonda que hemos llegado hace poquito, y la coalición en realidad lo que trata es de contribuir a generar acciones e interacciones y intercambio de saberes y experiencias entre toda su membresía y con aliados y aliadas, no solo se restringe a su membresía, justamente para fomentar un desarrollo que sea respetuoso de lo que las comunidades, las poblaciones en los distintos territorios pretenden del desarrollo, hacer hincapié en ese desarrollo basado en derechos humanos. Y para ello, bueno, hay un monitoreo muy específico, como bien decías en la presentación, de las instituciones financieras de desarrollo internacionales, pero por supuesto con el marco de derechos humanos, pidiendo cuentas a los gobiernos y también a otros actores privados o no estatales que impactan en el goce y en la efectiva implementación de estos derechos, y justamente centrando, bueno, como decíamos, en las personas, las poblaciones, los pueblos y el planeta, ¿no? Evidentemente, tenemos desde la coalición también este abordaje integral de que obviamente si no accedemos a un medio ambiente sano, si no accedemos a los recursos y garantizamos que nuestra existencia y nuestra capacidad para disfrutar de nuestros derechos hoy también es la capacidad de otros que vienen detrás, no es posible hablar del desarrollo de forma sostenible. Las instituciones financieras, bueno, como todos y todas seguramente sabemos, pero simplemente para enmarcarlo, son estas instituciones que proveen créditos, subvenciones, inversiones en proyectos, asesoramientos para políticas, y que juegan un rol muy importante en el tipo de desarrollo que nuestros países tienen, y específicamente no solo en nuestra región, sino a nivel internacional. Entre ellas, como todos sabemos, está bueno, el Grupo Banco Mundial, con la Corporación Financiera Internacional, el Fondo Monetario Internacional, tenemos bancos regionales en las distintas regiones, por ejemplo, en nuestra región, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros bancos. También tenemos bancos nacionales e instituciones que son nacionales y de países que operan en cuanto a la cooperación internacional, y entonces, bueno, hacen desembolso de financiaciones o de apoyos a otros países para las actividades de desarrollo. Muchos de los proyectos que estas instituciones apoyan, financian o promueven son fáciles de ver, ¿no? Cuando a veces hablamos de proyectos más de infraestructura, que pueden ser represas, que pueden ser carreteras, esos son los proyectos que más fácilmente la población y las comunidades visualizan, y que son fáciles también muchas veces por cómo están diseñadas estas instituciones y sus políticas
son más fáciles quizás de monitorear su impacto, o de tratar de seguir determinados pasos, o asegurar que se siguen determinados pasos, para que la población y las poblaciones afectadas, o la comunidad en un determinado país, pueda tener una interacción. De todas maneras, esto sigue siendo un reto, como vamos a explicar en la presentación, está dado muchísimos ejemplos donde se impacta negativamente, donde no se hacen consultas adecuadas, donde no se accede a la información en tiempo y forma, lo que dificulta justamente ese monitoreo y esa fiscalización, digamos, de parte de la sociedad civil, del público en general. Pero hay otros proyectos, otros tipos de apoyos y de acciones que estas instituciones desarrollan que son más difíciles de visualizar en estos términos, ¿no? Y que tienen que ver con estudios técnicos, con creación de políticas o pagos en determinados sectores de nuestro desarrollo nacional, y que tiene que ver también con la elaboración de recomendaciones y de informes que impactan directamente en cómo se diseñan las políticas, en qué tipo de sectores se hace énfasis para promover, y como veíamos en las presentaciones anteriores, esto se puede ir relacionando, ¿no? En determinados sectores de producción, o determinados subvenciones o incentivos pueden afectar negativamente. Y justamente este tipo de asesorías, este tipo de informes, este tipo de trabajo que hacen las instituciones financieras de desarrollo con los estados, muchas veces justamente con los ministerios encargados de economía o finanzas o haciendas, dependiendo del país, diseñan las políticas públicas, las políticas económicas. Justamente la política fiscal muchas veces hemos visto muchísimos proyectos que tienen que ver justamente con reformas a las políticas y medidas fiscales y a las políticas ambientales, en todos los sentidos que ya ustedes han ido mencionando. Entonces, nos parecía que valía la pena a veces ponernos como un poquito en la génesis de las características de estas instituciones, porque históricamente desde los movimientos de derechos humanos, quizás no hemos prestado tanta atención o no hemos hecho el énfasis suficiente de por qué estas instituciones tienen que estar apegadas a los principios de derechos humanos, por qué nosotros como pobladores, poblaciones, ciudadanos, ciudadanas interesados en los asuntos públicos que nos afectan, tenemos todo el derecho de saber qué hacen estas instituciones, pedir la rendición de cuentas y demás. Estas instituciones se financian básicamente con dineros que los estados contribuyen a las mismas. Vale la pena mencionar que además los estados son los miembros, son quienes de alguna manera son propietarios en algún sentido de estas instituciones y que las gobiernan. O sea, representantes de nuestros estados forman parte de los directorios de estas instituciones. O sea que acarrean con ellos las obligaciones de los estados, porque están representando a esos estados y tomando las decisiones en nombre de estos estados, que son nuestros países, que forman parte. Después veremos, obviamente, que en las distintas instituciones hay distintos balances de poder con los estados o países que contribuyen desde el punto de vista de los fondos, de una manera, quizás los países desarrollados, que tienen un caudal de inversión diferente a los países que estamos en desarrollo aún, pero en realidad, bueno, justamente quizás esa es otra área que tenemos que prestar mucha atención, ¿no? A cómo se da esa gobernanza, la estructura de gobernanza internacional y las implicancias concretamente de estas instituciones y quienes forman parte de la toma de decisiones. También las misiones, ¿no? La misión, ¿para qué se crean? ¿Para qué existen? ¿Y qué dicen que hacen? ¿Cuál es el mandato de estas instituciones? Obviamente vamos a encontrar tanto en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario, en el BID, etcétera, etcétera, todas referencias obviamente al interés público, ¿no? A haber sido creadas y estar creadas y funcionando para contribuir a erradicar la pobreza, para fomentar el desarrollo sostenible, para estar alineados con, bueno, un desarrollo que contemple lo que cada país entiende que son sus prioridades y demás. Por eso mismo queríamos traer como, bueno, estas características muy rápidamente, porque esto es lo que tenemos que tener en mente para recordar, para analizar y para diseñar incluso nuestras estrategias de incidencia y el pedido de rendición de cuentas de estas instituciones, ¿no?
Entonces, como decíamos, los Estados miembros de estas instituciones deben cumplir con todas sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, independientemente si son quienes proveen los dineros o quienes los reciben, ¿no? Si son prestatarios o donantes. En consecuencia, lo que nosotros queríamos hacer hincapié es justamente eso, ¿no? Respetar el marco de derechos, que incluye, como ya mencionaron muchos y muchas en las presentaciones de hoy y desde el lunes, todos los principios de derechos humanos, ¿no? Los principios de igualdad, de no discriminación, trabajar realmente para una igualdad sustantiva, ver cómo las cuestiones que ellos están promoviendo, las inversiones que están tratando de enmarcar, el tipo de asesoría técnica y las reformas que están promoviendo en los estados que reciben estos servicios o estos apoyos financieros, realmente cumplen a cabalidad con las obligaciones de derechos humanos y no impactan negativamente, pero no solo no impactan, sino que realmente tienen un impacto positivo. Creo que un poco también lo que traíamos, lo que traían ustedes recién en las otras presentaciones. No basta solamente con tratar de ver que no se generen determinados impactos negativos, sino que realmente se esté contribuyendo a la efectiva realización de los derechos, a un efectivo desarrollo de forma sostenible y a promover todas las garantías, entre ellas, por supuesto, que no sean medidas que sean regresivas o que impacten en ciertos sectores, porque si no se tiene una visión integral, no se analiza antes de realizar ciertas reformas, se pueden, incluso teniendo las mejores intenciones, impactar justamente a poblaciones que muchas veces ya vienen siendo vulnerabilizadas por otras acciones o porque obviamente existe una desigualdad estructural que históricamente el mercado no ha resuelto ni va a resolver si no hay una acción realmente desde los estados y desde las instituciones que estos estados integran, que esté alineada con los derechos y lo que se quiere promover para su cumplimiento. En base a estas obligaciones, en base a un montón de otras obligaciones y tratados que ya se han ido mencionando, justamente también estas instituciones desarrollan sus propios documentos de políticas. Muchas veces se llaman salvaguardas, que tienen justamente como objetivo proteger de impactos negativos, asegurar que se consideran las cuestiones sociales, las cuestiones ambientales, las cuestiones de derechos, las específicas cuestiones que plantean determinados grupos, como los pueblos indígenas, como las poblaciones afro, como una visión desde los impactos de género o de interseccionalidad. Esto han sido conquistas, obviamente, de la presión y el trabajo de la sociedad civil, de las comunidades afectadas, que han ido presionando y presionando para que se mejoren estos marcos de políticas, estos marcos de salvaguardas que tienen estas instituciones, y que también incorporan lo que decíamos, y ustedes mencionaban antes, lo referente a la transparencia, al acceso a la información, a las consultas previas, libres e informadas, que también, como dije antes, en muchísimos casos vemos que esto falla permanentemente, y que luego tenemos que recurrir a otros mecanismos, a los mecanismos de quejas internacionales, y hay también muchas veces un divorcio de lo que esos mecanismos consideran y cómo trabajan con respecto a cuando nosotros presentamos quejas en el sistema universal o regional de derechos humanos, ¿no? Eso también es algo que tenemos que tomar en cuenta y que es parte de esta presión y de este trabajo de monitoreo y de incidencia que la sociedad civil tiene y sigue haciendo. Dentro de estas políticas, solo para mencionar alguna, quizás relevante para nuestra región, el Banco Interamericano de Desarrollo recientemente actualizado lanzó su nueva política de ambiental y social. Dentro de esa política que reconoce y menciona varias de las cuestiones que venimos conversando, también él ha elaborado un plan para que se transversalice justamente esta política, estas directrices, este marco real en todas las operaciones del banco, ¿no? Entonces vemos, yo extraía muy brevemente lo que ellos colocan en este documento, y decían, que el objetivo principal de este plan de transversalización es ampliar y mejorar la calidad de la labor operacional y analítica del banco, tomando en consideración las dimensiones de sostenibilidad ambiental y social en el proceso de desarrollo de los países miembros del BID. Por otro lado, también dice que el BID se ha comprometido a aumentar al máximo los resultados ambientales y sociales de su labor, o sea, hacer el bien, y a la vez minimizar los riesgos e impactos negativos
en los seres humanos y en el ambiente. Entonces, ahí vemos que, bueno, hay esfuerzos, obviamente, se desarrollan con muchísimos técnicos y técnicas que trabajan en estas políticas, hay consultas, la sociedad civil, también los miembros de la coalición han participado en dar sus insumos cuando se revisó esta política ambiental y social, pero siempre queda el reto de la implementación, ¿no? Como nos pasa con todos los tratados también de derechos humanos. Llegamos a determinadas cuestiones, a determinadas visiones compartidas, pero hay un gran reto en cómo esto realmente se implementa. Y en cuestiones de las instituciones de desarrollo, vemos que, bueno, estas directrices, estos marcos, estas políticas existen, pero es una labor de todos los días para nosotros monitorear y asegurar que esto se transversaliza y que esto realmente se implementa en cuestiones que hacen a la recaudación de los recursos, que hacen a cómo se genera la deuda pública y qué se prioriza en los países realmente para ver estos impactos sociales o ambientales, a ver cómo las políticas fiscales realmente son un instrumento, como decimos, para tener recursos genuinos y que no en realidad se generen impactos negativos o que sigan recayendo los costos en las poblaciones que pagan la peor parte o que están en las condiciones más vulnerables, ¿no? Entonces, sobre esas políticas, para ver un poquito el impacto en esas políticas fiscales y ambientales, que es el objetivo de esta mañana tarde, que vayamos conversando, bueno, algunos de esos servicios que decíamos, de estos distintas acciones y distintos trabajos que realizan las instituciones de desarrollo, teníamos estos servicios de asesoría, ¿no? Que como decía antes, tienen muchas veces, concretamente están dirigidos a incentivar inversiones, a fomentar innovación, a generar intercambio de soluciones, a gestionar la deuda pública, a generar el tipo de políticas, ¿no? Pero entonces nos surge siempre la pregunta que vemos y decimos, bueno, ¿cómo se garantizan que estas reformas propuestas, incentivadas o diseñadas o codiseñadas con estas instituciones realmente no impactan de forma negativa en los sectores más vulnerabilizados? O cómo se prioriza, por ejemplo, lo hemos visto en otros paneles que se habla y se revisa, bueno, cuando se generan estas inversiones, estos préstamos, distintos servicios que generan deuda pública, realmente en determinados contextos, cómo se prioriza el gasto social con respecto a utilizar los fondos que tienen los países para seguir pagando la deuda pública. Cuando se genera mucho más gasto en pagar esa deuda con respecto a los beneficios que supuestamente debió suponer adquirir esa deuda, estamos en un problema. Y si no tenemos claridad sobre el tipo de prioridades o cómo están tomando estas prioridades, tanto nuestros estados con el apoyo y el amparo o el marco de los tratados o los tratados de cooperación o asesoría de estas instituciones, se nos hace muy difícil, ¿no? Entonces, ¿qué sectores también se definen como prioritarios? Creo que en base a los ejemplos que ustedes traían, cuando se definen ciertos sectores productivos o temas o áreas para financiar, en definitiva, se está abriendo puertas para que entren también actores privados a jugar un rol en esos sectores. Muchas veces se flexibilizan servicios públicos que son base, que son derechos humanos, como tienen que ver con la salud, con la seguridad social. Se ha planteado también, como han mencionado, muchas veces reestructuras que tienen que ver con mecanismos de austeridad que impactan directamente en los sectores sociales que más necesitan la presencia del Estado garantizando sus derechos. Entonces, estas son las preguntas que siempre están resonando en nuestro trabajo para decir, bueno, ¿cómo podemos monitorear eso? Es una tarea compleja. La política fiscal, como decíamos, obviamente es un instrumento para obtener los recursos necesarios para la implementación de los mecanismos y las políticas que nos garanticen los derechos humanos, ¿no? Sobre todo la actual crisis ambiental y climática, esto lo vemos como una situación fundamental, ¿no? Tener los recursos y tener las prioridades establecidas y que esa política fiscal, como decían antes, no solo se trata de tener recursos, sino de que esa política dé forma al tipo de actividades que se quieren fomentar para tener realmente un desarrollo en esta línea sostenible. Sin embargo, bueno, muchos proyectos... Creo que tenemos que ir cerrando para poder finalizar el evento. Qué pena.
Bueno, cierro entonces con algunos simplemente de los ejemplos que me parece que vale la pena prestar atención. Parte de estas políticas de desarrollo que promueven los bancos, por ejemplo, son las del Banco Mundial, que justamente a veces no aplican las mismas salvaguardas que para los proyectos de infraestructura física, como decíamos, ¿no? Hay algunos ejemplos donde el propio banco y su evaluación, su equipo de evaluación independiente ha detectado que no se aplican las mismas salvaguardas. Hay ejemplos, por ejemplo, en Colombia de la gobernanza territorial que han afectado a poblaciones afrocolombianas o indígenas y que ustedes seguramente conozcan muy de cerca. Y entonces, bueno, para cerrar justamente, necesitamos que cumplan estas instituciones y todos sus, digamos, intermediarios o sus clientes las obligaciones de derechos humanos. Ustedes hablaban, obviamente, en los principios 13 y 14 en forma general y después en detalle en las directrices, pero se aplica a los demás principios y justamente un punto clave es el acceso a la información, la participación, lo que decíamos de la transparencia y las posibilidades de reclamación, pero hacer el proceso de la diligencia debida, ¿no? Con esa evaluación previa a cualquiera de estos incentivos o proyectos que estas instituciones promueven, y bueno, traían el acuerdo de Escazú, que es otra herramienta importante y que habla de la transparencia activa también, o sea, generar datos para que las personas y el público en general podamos monitorear y ser partícipes reales y no solo reaccionar ante los impactos negativos. Ahí les dejo los datos y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ivana. Qué pena que te hubiera tenido que interrumpir. Creo que como que los temas son muy interesantes todos y se nos fue pasando el tiempo, la hora y media que teníamos prevista, acabamos de completarla. Pues nada, lo que plantea Ivana es muy importante y es, uno generalmente ve a estos bancos como, sí, como la entidad que financia, pero no la rendición de cuentas que tienen que tener hacia la ciudadanía, como lo planteas, finalmente son ellos, están financiados con nuestros recursos, los recursos de nuestros países, deben incluir y han sido generadores en alguna medida incluso de asimetrías muy grandes, como bien decías, en ocasiones se financian por un lado temas ambientales, pero a su vez uno ve los montos de las inversiones en temas ambientales y ve los montos de las inversiones o en mega infraestructura que es generadora de conflictos o en lo peor, políticas fiscales regresivas, y sin pensar en todo eso que estábamos hablando de transiciones energéticas ni nada, y con los resultados netos que tenemos en América Latina de inequidades, de índices Gini, América Latina punteando junto con países en África, los países más inequitativos, pues pareciera como si no se estuvieran logrando los objetivos, entre otras cosas, un balance de años. Entonces, pues yo creo que lo que planteas ahí sobre la necesidad de presionar para rendición de cuentas desde sociedad civil y desde las organizaciones que estamos acá representadas es fundamental. Muchas gracias, disculpa, perdón haberte interrumpido. Nosotros vamos a finalizar con una relatoría gráfica que hizo Andrea Medina de estas charlas que hemos tenido. Desafortunadamente no vamos a tener tiempo para preguntas, ha estado muy interesante entonces el debate. Entonces, Andrea, te doy la palabra. Hola, gracias. Pues pueden ver en pantalla los avances casi terminados de las sesiones de hoy. Muchas gracias. Bien, yo creo que ahí se recogen buena parte de los elementos, los temas de principios de derechos humanos, la necesidad de identificar brechas y oportunidades, los principios de los que estaban hablando, pues la necesidad de evaluar todos los factores que inciden sobre esos principios, que deben asegurar política fiscal sea ambientalmente sostenible y pues la necesidad de materializar eso, los indicadores y las variables de estas entidades financieras, el rol proactivo de la política fiscal, los impuestos verdes, que hablábamos de
la importancia que tienen. Instituciones financieras de desarrollo, los resultados y retos de la implementación de estas políticas fiscales, cómo necesitamos diseñar y hacer más eficientes esos impuestos, los efectos distributivos y los efectos en pérdida de competitividad. Muy interesante la retroalimentación que nos haces con esto, Andrea. Yo creo que esto va a estar disponible para todos nosotros y yo creo que esto ayuda a sintetizar buena parte de las discusiones y de las exposiciones que hemos estado teniendo, muy interesantes todas. Ratifico pues las disculpas por no haber alcanzado a generar un espacio de discusión. Creo que el material era bastante y las presentaciones se extendieron. Sin embargo, pues no, agradecerles a ustedes de parte de las organizaciones que hemos estado apoyando este evento y hacerles un llamado para que continúen acompañando las reuniones que continúan sobre esta semana en que estamos discutiendo estos temas de política fiscal y de justicia fiscal y derechos humanos. Entonces, muchísimas gracias a todos, muchas gracias a los expositores por la disposición, por el tiempo y por las excelentes presentaciones que nos hicieron. Muchas gracias a todos. No sé, Sergio, si tienes alguna adición que hacer. No, muchas gracias. Solo reiterar que estamos también teniendo espacios para continuar estas conversaciones, dadas las restricciones de tiempo, vía Twitter, en la función de Spaces de Twitter, normalmente todos los días a la 1 de la tarde Colombia, México, 2 de la tarde Chile, 3 de la tarde Brasil, Argentina, Uruguay, y simplemente reiterar el agradecimiento a nuestros y nuestras panelistas y sus excelentes exposiciones, así como a Andrea por la relatoría gráfica. Buena tarde y sigan la semana que continúa en semanajusticiafiscal.com. Gracias, Mauricio, a ti también. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Excelente. ¿Cuál es la relación entre la política fiscal y los derechos humanos? Los derechos humanos son los derechos que toda persona tiene por existir. La política fiscal es la forma en la que el gobierno obtiene los recursos para financiarse y cómo los gasta después. Esta política puede promover o generar retrocesos en la garantía de los derechos humanos. En América Latina, la región más desigual en el mundo, durante la pandemia por COVID-19, 73 multimillonarios aumentaron su fortuna en $42.000 millones, mientras se estima que 52 millones de personas ya han entrado en la pobreza. Esto demuestra que los países de América Latina no están cumpliendo con los acuerdos internacionales de derechos humanos que suscribieron. Si estos acuerdos internacionales fueran cumplidos, la política fiscal estaría al servicio de las personas y sus derechos en vez de restringirlos, que es lo que sucede hoy en la región. Con eso en mente, 7 organizaciones en América Latina se propusieron analizar estos acuerdos internacionales y aclarar cuáles son las implicaciones en derechos en materia de política fiscal. Así surgen los 15 principios de derechos humanos en la política fiscal, que al ser aplicados por los gobiernos asegurarían que las políticas fiscales estén al servicio de los derechos. Algunas de las ideas en el documento aclaran que el Estado necesita recaudar impuestos de manera justa, de forma que los más ricos contribuyan más. Que las mujeres, las personas afrodescendientes, los pueblos indígenas y las comunidades que han sufrido discriminaciones deben tener prioridad en las decisiones del gasto, y que la política fiscal debe ser transparente, participativa y sujeta a la rendición de cuentas. Si quieres saber más, visita nuestro sitio web.